Olá, bom dia a todos e todas. Estamos aqui reunidos no dia 19/11/2024 para mais uma aula aberta da disciplina Geografia Política e Território. E a gente tem a honra de receber aqui o professor José Esteban Castro, cuja a aula será o tema A Luta pela Democracia da Política e a Gestão das Águas em Perspectiva Inter- e Transdisciplinar. O professor Esteban Castro, ele é uma referência para todos nós que trabalhamos com a temática da ecologia política, do debate do acesso à água, das discussões mais amplas, né? E ter a oportunidade de dialogar com um pesquisador que tem larga experiência, né, é muito importante. O professor, ele é o coordenador da rede Walter Latte, né, que é uma rede de pesquisas que envolve pesquisadores do mundo todo, né, que trabalham com a temática em torno do acesso à água, dos debates sobre disputa sobre as águas, a gestão das águas, né? Ele tem inúmeros textos publicados. Atualmente, ele está na Universidade Federal do Pernambuco, né, professor? O professor visitante. Foi professor na Universidade de Newcastle, né, professor emérito, e hoje ele reservou um tempinho para conversar com a gente. E a gente quer saudar aí o professor. Quero também aqui aproveitar e saudar os professores presentes, né? Professor Kleber Castro, professora Maria Angélica, que aceitaram o convite de estar aqui também dialogando no dia de hoje. E também para os alunos da disciplina que aqui estão, né? Uma vez que a gente tem esse enfoque de pensar as relações de poder, e pensar a política e a gestão das águas é fundamental, sobretudo no Brasil e na América do Sul, né? O debate sobre as águas ela atravessa não apenas a ideia do acesso à água para beber, né? Eu não quero nem entrar nesse ponto agora, mas também envolve o acesso à vida, no sentido mais amplo, da sobrevivência de populações, da questão energética, uma vez que a nossa matriz é uma matriz de energia hidrelétrica, né? Então, a força hidráulica é muito importante. Então, há um debate, uma miríade de questões que precisam ser debatidas aí. Então, vamos receber com muito prazer o professor José Esteban Castro. Professor, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, e pela apresentação também. Aclaro somente, porque estábamos falando antes, soy profesor emérito en Newcastle University. Estoy físicamente, no estoy lá, pero estoy lá. Y ahora estoy físicamente aquí como profesor extranjero visitante en la UFP, ¿no? Con grande placer, porque tengo una fuerte relación con Brasil desde hace tiempo, entonces es un grande placer para mí estar en los territorios de su país. En fin, bueno, un grande placer también es hablar de estos temas que realmente son bien importantes, como usted dice, y es bueno saber que los estudiantes están trabajando en esas líneas relacionadas con temas de ecología política, etc. En fin, vamos a ir hablando. Precisamente mi abordaje, yo soy sociólogo de origen, debo decir, y mi doctorado es en ciencia política. Más tengo trabajado en escuelas de geografía en Inglaterra, en Oxford, en Newcastle y en algún otro lugar. Yo tengo una fuerte relación con la geografía y los geógrafos, ¿no? Y tengo publicaciones también en ese sentido. Más mi origen es a sociología ambiental y sociología política en particular. De alguna forma, mi abordaje va a ser esa cuestión de ecología política del agua, tomando algunos temas, porque es un tema demasiado abrangente, como usted mismo acaba de decir. Entonces vamos a aclarar un poco algunas cuestiones. Podríamos hablar de muchos temas de ecología política del agua. Voy a tener que me concentrar en algunos de ellos, ¿no? Precisamente ese vínculo que está en el título, que la democratización, es un tema muy importante para mí porque hace que una cosa que faltaba en muchos estudios de ecología política, cuando comencé a trabajar, era ese aspecto precisamente, ¿no? El tema de las lutas siempre está presente, mas el tema de la democratización no está tan presente. Hay importancia de pensar estos dos temas, ¿no? Conectar las lutas pela agua con las lutas pela democratización. De fato, agora, en janeiro, saiu um livro novo
porque el título lamentablemente va a estar en inglés porque no me han dejado los derechos de traducción, que estaban originalmente en el contrato, fue retirado. Mas el título del libro es Democracia y Política Global de Agua en Perspectiva Histórica. Y el subtítulo es Contra a Privatización de Agua. ¿No? Es un tema donde abordo bastante de esos temas que voy a mencionar ahora. Más realmente el tema de ecología política de agua aborda muchos otros temas, o debe abordar muchos temas, que hoy no podemos, claramente. Más voy a mencionar por ejemplo, el tema del agua engarrafada, que es un tema enorme en Brasil y en América Latina, ¿no? Es un grande tema de conflicto. No voy a abordar eso hoy porque no teníamos tiempo. Y obviamente el tema de las comunidades indígenas, afro, etcétera, es un grande tema en América Latina. Y ese tema tampoco vamos a tener mucho tiempo de abordar, que lo menos una presentación, pero si hay preguntas podemos avanzar por ese lado también. En fin. En relación a ecología política, antes estaba hablando en otro evento, y voy a repetir aquí un poco alguna cosa que dice, que es el tema de que no deberíamos hablar de una ecología política como algo singular. Yo creo que tenemos que pensar que existen ya a esta altura muchas ecologías políticas, diversas, que incluso tienen contradicciones entre sí, ¿no? Porque precisamente enfoques teóricos, metodológicos, han elevado esta dispersión de ecología política, ¿no? Quizás nunca fue enteramente coherente la ecología política. Siempre fue un encuentro interdisciplinar entre, sobre todo, a geografía, a antropología, un poco a sociología y a economía ecológica, ¿no? Entre otros. Entonces, en ese punto de encuentro aparecen diferencias, contrastes y tensores y contradicciones. Por eso tenemos hoy que hablar más bien de ecologías políticas en plural. Algo importante eso para nuestros estudiantes, porque cuando les van a leer artículos, libros, etcétera, de ecología política, es muy importante se preguntar cuál es la posición teórico-metodológica de los autores. No siempre eso está explícito, no siempre, porque lleva a confusiones, ¿no? Un autor que es muy bueno para explicitar exactamente su posición es João Martínez Alier. Pues estén aquí traducido al portugués dos libros de él, pues posiblemente más de uno, más lo que está ciertamente traducido es o ecologismo dos pobres. A virtud de Martínez Alier es que él les habla claramente desde el inicio, ¿no? De paso, él le define posiblemente una de las mejores definiciones que yo vi de ecología política. Él le dice, la economía política, no sentido clásico de la palabra, século XIX, ¿no? Estudiaba conflictos económicos distributivos. Ese era objeto de estudio de economía política. Y entonces él le dice, ahora, cuando estaba emergiendo a ecología política, ahora tenemos a ecología política un campo emergente que estudia conflictos ecológicos distributivos. Y él también define qué quiere decir por distribución ecológica. Él básicamente está hablando de desigualdades e injusticias. Una distribución dos vencios más ecológica. Entonces, él produce esa definición simple, lo que haría a ecología política. Es un estudio de conflicto. Conflicto sobre la distribución dos vencios más ecológicos. Obviamente, por eso es importante hablar de ecologías políticas en plural. No todos los ecologistas políticos están de acuerdo con esa definición, o no trabajan con esa perspectiva, ¿no? Claramente es así. De facto, yo me sentía siempre sorprendido porque muchos ecologistas políticos, inclusive algunos marxistas, prácticamente no hablan de la lucha. Yo achaba muy exquisito eso. Decía, ¿cómo puede ser que ainda un marxista no fale de la lucha? Y así, ¿no? Hay una ecología política do norte muy boa, todos nos referenciamos nela, mas para ellos
esas lutas que nos preocupan tanto en América Latina no son un objeto de estudio tan centrado así. Van por otros lados. Y yo creo que ahí tiene una gran influencia o postmodernismo y o postestructuralismo que se fue muy presente desde la década de 1980 y sobre todo 1990, donde inicia toda una entrada en la ecología política y otras disciplinas do pensamento precisamente que un poco retira a dimensión material, ¿no? Y coloca más a dimensión simbólica como objeto central do estudio. Por ejemplo, no extremo, voy a hablar de casos extremos. No importa si un río está poluido o no. Una versión extrema de lo que estoy escribiendo. O que importa es o que as pessoas piensan sobre o río y a posible polución o no. Que a polución seja estudada pelos ingenieros y los químicos. Los ecologistas políticos, antropólogos, geógrafos, sobre todo, vamos a estudiar o discurso, o que as pessoas dicen sobre eso. Ese es nuestro objeto, que es un reduccionismo. Es un reduccionismo teórico y también metodológico. Esa es una de las razones de los conflictos que tenemos en la ecología política. Martínez Ariel, en su libro, de fato, al inicio del libro dice, mi libro es un libro materialista. Debo aclarar que Martínez Ariel es anarquista y es un grande crítico de Marx y de marxismo. Pero no coincido con él. Mas en ese punto reconozco que él tiene una clareza necesaria. Él le dice, mi libro es materialista y pocas páginas después se le dice, yo no acepto los argumentos del constructivismo social. Así, bien clarito. Como para decir, en ese libro ustedes van a hablar de lutas ambientales, de lutas ecológicas, pela distribución y pelas injusticias que están conectadas con esas distribuciones ecológicas, desiguales e injustas. En fin, obviamente hay muchas líneas de conexión con otros autores, ¿no? Del norte también. Mas quería aclarar eso para que haya una diferenciación. Las ecologías políticas son muchas y bien diferentes. Y pueden llevar a contradicciones a nuestros estudiantes a veces si no se toma eso en cuenta. Yo veo muchas citaciones de autores en nuestros estudiantes en América Latina y veo que a veces no hay una clareza sobre lo que están obteniendo las lecturas. No hay razonamiento suficiente sobre las consecuencias de seguir a un determinado autor que está proponiendo, por ejemplo, un constructivismo extremo y dejando de lado las orígenes más materialistas de la ecología política, ¿no? En fin, son cuestiones que podemos discutir en más detalle. Más importante, lembrar los orígenes de la ecología política, un principio, quiero lembrar nada más, central, que es un principio que fue colocado por lo que yo llamo a prehistoria de ecología política, que eran personas realmente conservadoras, ¿no? Yo no coincido ni puedo coincidir con las políticas que les promovían, mas se le dejaron un punto fundamental. Un de ellos es Garrett Hardin, que escribió aquel famoso artículo, ¿no?, sobre la tragedia de los bienes comunes. Él en ese artículo dice algo fundamental. Él le dice, tomando un argumento de otros autores, la física nuclear, él le dice, mire, esos autores de la física nuclear que eran, digamos, asesores del gobierno de Estados Unidos durante la Guerra Fría, dijeron claramente una cosa. El problema nuclear no tiene solución técnica, la solución tiene que ser política. Y Hardin dice, voy a traspasar ese argumento para el tema ambiental, para el tema ecológico. Los problemas ecológicos tampoco tienen solución tecnológica. La solución tiene que ser política. Y por eso él decía, yo soy ecologista político. Claro, él era conservador y de facto era bastante... Sus políticas eran, por ejemplo, privatizar los bienes comunes, como solución a una tragedia de los bienes comunes. Él decía, si no tienen un dueño, se van a deteriorar y perder los bienes comunes. Tienen que privatizar. Ahora, él no acreditaba que la privatización era, como se dice a veces por aquí, una iniciativa privada. No,
Eu decía, o Estado tem que privatizar. Y de facto, las privatizaciones son feitas pelo Estado. Nunca es una iniciativa privada. Esta es una lição dos orígenes da ecologia política. Claro, después desenvolvemos ecologias políticas mucho más críticas que aquella de Gary Hardin y otros. Estamos muy longe de eso. Mas no debemos olvidar aquel principio. Para nos, a solución no puede ser tecnológica. Simplemente porque no existe una solución tecnológica. La solución tiene que ser política. Y falemos lo que falemos. Falemos del extractivismo, los estragos del extractivismo, los estragos de la privatización de agua y muchos otros. La solución tiene que ser política. No significa que la tecnología no sea importante. No, al contrario. Mas debe estar subordinada la tecnología a política y a una política crítica, claramente. Ese es el punto, ¿no? Entonces tenemos que dialogar con la tecnología, debemos ser parte de ella en un sentido, más nuestra posición es, ¿no?, una política que enfoca los conflictos ecológicos distributivos. Claramente agua es uno de los temas más importantes que tenemos para ilustrar eso. Más la ecología política tiene muchos otros temas, obviamente. Vamos a hablar un poco más del tema de agua, ¿no? Creo que es muy importante algo que tampoco se está haciendo mucho en la ecología política, que es introducir la dimensión temporal histórica también. La ecología política tiene gran influencia de la geografía y, por tanto, a veces hay un cierto, digamos, exagero no foco espacial territorial, ¿no?, olvidando a dimensión temporal, sobre todo a dimensión histórica. Eso está bastante olvidado, o bastante, digamos, colocado de lado. Yo digo eso porque la dimensión histórica es fundamental. En el caso de agua es fundamental, por ejemplo, es fácil de ilustrar. Por ejemplo, hablemos de un punto. La idea de que hay un derecho al agua. A veces parece que ese es un tema nuevo que hemos logrado establecer ahora, cuando Naciones Unidas en 2010 acepta que hay un derecho al agua. Mas la historia de eso es una historia de séculos. La idea de que hay un derecho a agua es prácticamente un legado de especie. Desde el inicio de la historia escrita, certamente, ¿no? Entonces, tenemos que ver esa parte porque es fundamental. En cierto modo, esa aprobación del derecho humano a agua en 2010 es un retroceso con respecto a la historia. Porque alguna vez en la historia, el derecho a agua era para todos los seres vivos, los animales también. Estoy hablando de sociedades, por ejemplo, mesopotámicas, que tenían el derecho a sede, que no era solo para los seres humanos. Hoy estamos brigando, inclusive dentro de la ecología política, con aceitar que el derecho no puede ser antropocéntrico, que no puede ser solo para seres humanos. Y que los ríos, los lagos, son seres vivos. Este es un debate importante dentro de ramas de ecología política. Con consecuencias. Por ejemplo, algunos ríos en América Latina, en Colombia, por ejemplo, han sido declarados sujetos de derecho, ¿no?, con todas las consecuencias que eso tiene. Podemos hablar de esos casos en particular si hay interés o pero. Mas todo eso es un tema que en realidad tiene un histórico enorme, de séculos, pelo menos. Y a veces hablamos de estas cosas como si fuese algo todo momento. Cuando yo pienso en eso, yo digo que tenemos que pensar, y agua es un buen ejemplo, nuestra especie, como decía Konrad Lorenz, a que no debería citar por otras razones, pero Konrad Lorenz dice eso y es importante. Él le decía que nuestra especie no es una especie, es un proyecto de especie. Es un proyecto. Y yo también digo a partir de eso que tenemos proyectos rivales de especie. Y el tema del agua es un buen ejemplo. Tenemos proyectos rivales de especie. Ahora estamos hablando crecientemente, gracias a estas movilizaciones de las mujeres en Naciones Unidas, la sociedad de cuidado, ¿cierto? Es un buen ejemplo. Yo creo que tenemos un contraste entre la sociedad de cuidado que promueven precisamente las mujeres. A vicepresidenta de Colombia viró una lideranza en ese sentido,
logró que se apruebe en algunas instituciones de integración regional esa cuestión de la sociedad de cuidado y a política de cuidado. No en tanto que vemos claramente es una sociedad de crueldad por ahí. Ahora Noche 20 social que está teniendo el Gran Río, precisamente, no sé cómo se logró que el presidente argentino vaya a apoyar ese programa de Lula, la lucha contra la fome, porque él está realmente creando una sociedad de la crueldad y pensando que con eso le va a conseguir unificar el planeta detrás de una agenda de extrema derecha. Es un buen ejemplo. A agua es ciertamente un punto en ese tiempo, que podemos hablar también en algún momento. Pero bueno, por fortuna, a historia también te buenas noticias para nosotros, porque a agua no consiguió ser, digamos, el capitalismo no logró convertir a agua en lo que él hubiera querido hasta ahora, ¿no? Con excepción de agua engarrafada. Yo me animo a decir, tengo unos artículos publicados por ahí, donde yo digo que agua ainda no es una mercadería, al menos no en el sentido capitalista. Acho que esto es muy importante. ¿Por qué? A agua siempre ha sido, históricamente, objeto de ganancia, de acumulación de poder, de riqueza, de prestigio, etc. Históricamente, siempre. Mas también han sido a fonte de principios fundamentales que ainda hoy tenemos, como aquel del derecho transhumano a agua, no solamente humano. Ese es un bello principio que está ahí en la política, ¿no? Mas agua no ha sido convertida en una mercadería propiamente capitalista. Ese es un argumento que he colocado por ahí. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando ustedes ven, voy a hablar del caso de Inglaterra, no voy a hablar mucho de Brasil y algo de América Latina. Pero el caso de Inglaterra es un caso típico. No medio de la emergencia del neoliberalismo, de ese nuevo neoliberalismo, en la década de 1980, con Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra tomó aquella decisión de privatizar los servicios de agua y esgotamiento sanitario, ¿no? 1980. Esa fue una política, digamos, extrema que la colocó. Esa política se supone, se llama privatización claramente, y algunas personas piensan que la privatizó agua. No, no privatizó agua. El único país que privatizó agua es Chile, con el dictador Pinochet, con el Código de 1981, Código de Agua, que ese nuevo gobierno chileno que ganó hace elecciones prometiendo mudar ese código de agua, esa ley de agua de Pinochet, y no consigue hacer eso. Es el único país que hace eso. Margaret Thatcher, por ejemplo, privatizó las empresas de agua y esgotamiento sanitario. Más agua es pública. Las empresas tienen que pagar un dinero, un impuesto, por así decirlo, para extraer agua. O sea, las empresas privadas en Inglaterra no compran agua en un mercado capitalista. No es que las van a un mercado capitalista a comprar agua, que sería el principio de la mercadería. La mercadería, en el sentido clásico, es una propiedad privada que es intercambiada en un mercado por propietarios. Por ejemplo, en Inglaterra, país capitalista centrado, no existe eso. Agua no es una mercadería. Es un bien social, un bien público y un bien natural. Se privatizó el servicio en las ciudades. Y es un grande desastre que ahora no saben cómo corregir, ¿no? Chile es bien diferente en ese sentido. Chile privatizó agua. Entregó gratuitamente a empresas y a actores privados o control de agua, a propiedades de lagos, de acuíferos y de ríos. Y hoy eso es un grave problema. ¿Para qué? Para las propias empresas privatizadas del río. Nos hicimos una reunión en 2019 en Nano Chile. Las entrevistas están en YouTube, puedo pasar para ustedes los links de eso, donde las empresas privadas, por ejemplo, nos comentan que ellos tienen deber ahora de fornecer agua, porque tienen contratos con el gobierno. Mas cuando le necesitan agua para fornecer a la ciudadanía, tienen que comprar esa agua de propietarios privados, que prefieren no vender para ellos, porque pueden sacar más dinero vendiendo para otros usos, que no es el uso de prestado servicio de agua y esgotamiento sanitario.
Solo Chile tiene ese permiso. No con eso. Hasta Estados Unidos, por ejemplo, a veces uno puede pensar que Estados Unidos debe ser igual. No, al contrario. Estados Unidos es público y municipal en general. Prácticamente no hay privatización de agua en los Estados Unidos, ¿no? De falta hacíamos algunas piadas alguna vez porque el Banco Mundial promovía privatización y el Fondo Monetario también, mas ellos reciben agua de empresas públicas, los Estados Unidos. Los edificios del Fondo Monetario y del Banco Mundial tienen agua de empresas públicas, mas promueven la privatización en nuestros países, obviamente por una razón política, no porque realmente eso sea lo que acontece en los Estados Unidos. Un buen ejemplo también para tomar en cuenta. En fin, mas quería voltar ahora a ese tema do papel do mercado y do Estado na historia. Acho que es importante recuperar brevemente el tema de historia. Obviamente agua siempre ha sido objeto de venta. Eso no estaba prohibido, ni siquiera en la antigüedad. Era un derecho como se tenía desde el inicio, pues el derecho no implicaba que usted iba a tener agua gratis. Usted tenía el derecho a agua, pero no significaba que alguien iba a llegar a su casa a dar agua gratis para usted. Entonces, agua siempre fue un objeto de venta, de comercio. O que no quiere decir que sea una mercadería en el sentido capitalista, que se instala desde el século XVIII y XIX, ¿no? Eso es nuevo, ¿no? Más ainda en el século XVIII y XIX, cuando uno piensa en el caso inglés que yo he tenido estudiado y aparece en ese libro que comenté, no circulaba como una mercadería. Las empresas privadas que creó Inglaterra en ese século, fin del século XVIII y XIX, no compraban agua en un mercado, tiraban agua de las fuentes y vendían esta agua, ¿no? Mas tampoco era una venta, digamos, capitalista, porque no había concurrencia. Esas empresas eran monopolios territoriales. Por ejemplo, una empresa en Londres tenía un territorio más rico, aparte más rica de la ciudad de Londres. Otra tenía parte más pobre, o East End, o sea, la parte oriental de la ciudad de Londres. Y así pues, ¿no? No había un mercado de aguas, nunca hubo. Había monopolios para prestar los servicios. Como es ainda hoy, las empresas privadas en Inglaterra no concurren entre ellas. Cada una tiene un monopolio territorial. O sea, no hay un mercado de concurrencia. Entonces, cuando se habla de neoliberalismo, primero habría que hablar del liberalismo, que tampoco había en el século XIX para el caso de agua. Eso no era liberalismo. Eso era monopolio, que Adam Smith escribió mucho antes, ya anticipando esas cuestiones. Adam Smith decía, la regulación protege a los ricos y a los empresarios, no protege a los consumidores. Ninguém cita a Adam Smith en esa pasaje, ¿no? Mas eso ocurría, por ejemplo, en el século XIX en Londres. Había empresas privadas, pero no había mercado. No había concurrencia. Había monopolios privados autorizados para imprimir dinero, básicamente. La venta de agua es como imprimir dinero. Y eso pasa hoy también. En nuestros países, obviamente, eso fue implementado. No voy a avanzar mucho, pero podemos decir algunas cuestiones. Obviamente, de todo eso salieron otras cosas y otros principios. El caso inglés, de nuevo, es un ejemplo. A idea de que hay un derecho a agua, tardó mucho en ser consolidada la democracia capitalista. Y el caso inglés es un caso notable en ese sentido. Fue solo en el século XX que eso se consolidó. Y el sociólogo Marshall, T.H. Marshall, famosamente escribió un artículo sobre los derechos de ciudadanía y su evolución histórica en Inglaterra. Curiosamente, él fue también un teórico del estado de bienestar que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Y notablemente, un país como Inglaterra tan desenvolvido solamente logró atingir a universalización del acceso a agua en la década de 1960, a pesar de que el tinha acabado con la privatización de agua a inicio del século XX. Esa es otra lição. ¿Por qué? Porque a fin del século XIX, ellos comprenderan que privado no servía, que eso tenía que ser colocado en manos públicas. Eso fue hecho en 1902, 1903.
Y no fue un gobierno socialista o dos trabajadores. Fue un gobierno de dos empresarios que fez eso. O gobierno conservador en 1903, que decidió crear una empresa pública metropolitana para todas las ciudades de Londres, para resolver los problemas de falta de agua de calidad, precios elevados, problemas de salud pública, etc. Mas esa empresa pública no logró universalizar el acceso. O acceso fue universal recién en la década de 1960, después de la Segunda Guerra Mundial. Esa es una visión bien importante. Que sea público no significa que sea democrático. Esta fue una visión importantísima de aquella época. Se logró que fuese público. Hasta la derecha dice, tiene que ser público. Mas no lograron democratizar o acceso. A lucha por agua limpia y servicios de saneamiento básico duró décadas. Y recién después de la Segunda Guerra Mundial, eso aparece como un derecho social de ciudadanía. Así se cataloga, derecho social de ciudadanía. Acceso a agua, a salud, a educación básica, para todos y todas. Estados Unidos no tuvo el mismo proceso. Un proceso similar, mas nunca se reconoce o acceso a agua o a salud como un derecho de ciudadanía. Estados Unidos tiene una tradición muy diferente, más individualista. ¿No? Pues en Inglaterra y en Europa, donde esa idea de que hay un derecho conectado con los derechos de ciudadanía a tener servicios básicos públicos, como el agua, o salud, o educación. Obviamente, América Latina tiene un camino bien diferente. Algunos países lograron eso, parcialmente, o en territorios limitados. ¿No? Por ejemplo, se dice que Argentina, así desde Buenos Aires, para 1930, por ahí, tenía logrado universalizar los servicios de agua y esgotamiento sanitario. Eso es parcialmente cierto, ¿no? Primera ciudad en América Latina de lograr eso, ¿no? Duró poco. Hoy Argentina es un país que en ese sentido está muy retrasado con respecto a la mayoría de los otros países, a pesar de grandes esfuerzos feitos, ¿no? El resto de América Latina continúa sufriendo que nunca se logró establecer eso. Prácticamente no hay un país que tenga universalización de acceso a estos servicios esenciales. En partes, en ciudades, locales, mas nunca un país entero, como se logró, por ejemplo, en Inglaterra, o en los Estados Unidos, en gran medida, o Francia, o en otros países. Entonces tenemos ahí una lucha histórica, no resolvida, que continúa a veces retrocediendo. Ganamos un paso y retrocedemos 5 o 6. ¿No? Un barómetro de eso son precisamente los grandes proyectos de Naciones Unidas las últimas décadas. Voy a referirme a eso rápidamente porque creo que es como un mapa que nos permite colocar esa realidad, ¿no? Más claramente. En América Latina apenas en 1960, fines de los 60, se logró tener una imagen territorial global de la región sobre la condición de los servicios de agua y esgotamiento sanitario. En esta época, final de los 60, se produce el primer mapa que produce algo que fue AOPAS, Organización Panamericana de la Salud, que consiguió construir una especie de estadística de la cobertura de los servicios esenciales. Obviamente era muy poco, algo que no llegábamos al 40% de la población como promedio. Entonces ahí se colocó a primera semana, a primera década de agua de América Latina, que acababa en 1970 por ahí, ¿no? Que logramente no se logró atingir esa meta que se había colocado, que ahora no tengo aquí, pero puedo pasar para vos esa información. De ahí continuaron las décadas. Después vino la década de 1980, que fue la década de agua y saneamiento, que tenía una meta para 1990. Esa meta para 1990 era llevar 40 litros de agua, que era una década mundial en realidad, que también aconteció en América Latina. 40 litros de agua limpia para cada ser humano. No se atingió. Certamente no en América Latina. No se atingió ni a nivel global, ¿no? A fin de 1990 teníamos 17% de la población total sin un litro de agua limpia a nivel global. América Latina estaba bien por abajo. 40% no tenía ningún tipo de saneamiento básico.
a nivel global. América Latina, obviamente, estaba en peores condiciones. Ese fue el primer fracaso reciente. O segundo vino en 2015, porque se habían aprobado objetivos de milenio para 2015, que eran reducir, ni siquiera se intentaba universalizar, se intentaba reducirte la mitad a población sin acceso a esos servicios. No se logró. Algunos ainda agregan que sí se logró, mas no se logró. Y ahí entonces tenemos a segunda grande derrota o fracaso de esos objetivos. No por falta de lucha. ¿Por qué? Ahí va a ver el tema de las luchas. La década de 1990 fue una década muy especial para este tema. Primero porque esa década en que se implementan las privatizaciones masivas de servicios de agua y saneamiento en América Latina, que viró territorio experimentado para esa política. Pero, por ejemplo, Brasil, a pesar de tener un presidente que era un ex marxista virado neoliberal como Fernando Henrique Cardoso, ni siquiera él le consiguió que la privatización de agua se extendiera suficientemente. Solamente un 4% de la población brasileña llegó a estar servida por empresas privadas durante esa década, aproximadamente. Y lo mismo aconteció en México, en un momento en que la política mexicana era totalmente neoliberal, como esa década de 1990. Ni México tampoco. 4% de la población llegó a estar atendida por empresas privadas. No fue el caso de Chile y de Argentina. Argentina, 70% de la población pasó a estar en manos privadas en 6 años, de 1993 a 1999. Chile también, de un día para otro, privatizó los servicios urbanos, no rurales, urbanos, ¿no? Embora Brasil, México, apenas, Colombia un poco, ¿no? Mas las luchas contra esas políticas fueron tremendas desde Windows, con algunos países destacados en esa lucha. Uruguay, Bolivia, El Salvador, son los países que más se destacaron por esas luchas contra las privatizaciones de agua. Vos se lembrarán las guerras de agua en Cochabamba, por ejemplo, y posteriormente en La Paz el Alto. Eso fue 2000 y fue 2006, ¿no? Más Uruguay tenía antecedido. Uruguay fue un país bien importante en esas luchas. Pero esas luchas también acontecían en Europa. Entonces se crearon redes de lucha contra esas políticas neoliberales de agua. Redes importantes dentro de América Latina y también entre América Latina y Europa, y también posteriormente África y Asia. O sea, la década de 1990 es una década de luchas peladas, en los medios urbanos, pero también en otros medios, ¿no? Puedo dar más detalles, no quiero detenerme mucho en una parte en fin, más eso es un tema fundamental de lembrar, la década de 1990. Más las luchas no resolvieron el problema. O sea, las luchas no llevaron a los gobiernos a hacer las transformaciones necesarias. No fue en la Bolivia, no fue en Brasil tampoco, a pesar de que después hubo mudanzas y obviamente hubo grandes investimentos, más llegamos a 2015 sin lograr su objetivo de reducir que la mitad de la población sin servicios. Y ahora estamos peores. Ahora tenemos los objetivos de 2030 que reemplazaron los objetivos de milenio y ya sabemos que no vamos a atingir esos objetivos para agua y tampoco para otros temas. O sea, ha habido muchas luchas. Y ahí por eso es bueno refletir sobre la noción de lucha. Porque, por ejemplo, Martínez Alier mismo habla de conflictos ecológicos distributivos, como objeto de estudio de ecología política. Embora, si uno piensa, ¿qué es un conflicto? ¿Qué es un conflicto? Bueno, en general podemos definir conflicto como una confrontación de intereses, diferencia de intereses. ¿Y qué es una lucha? No es una. Por eso ahí hay un paralelo con las teorías de los movimientos sociales, por ejemplo, que intento hacer para ilustrar un poco a este estudiante. Las teorías de los movimientos sociales iniciaban a partir de un punto, sobre todo la teoría más de Estados Unidos, que se llamaba más una teoría pragmática. La pregunta es, ¿por qué surgen los movimientos sociales? ¿Por qué? Porque motivos para se movilizar hay muchos, millones, en todos los países del planeta. Más movimientos sociales hay pocos, relativamente.
No es que por cada motivo para se movilizar, usted tenga un movimiento social. No es así. Lo mismo podemos. Conflictos hay muchos, mas no es que para cada conflicto que existe pela agua hay un movimiento social o una luta, ¿no? La luta solo acontece cuando es tomada de conciencia, como decía Jean Piaget. A tomada de conciencia, que tiene que ver con el conocimiento. O sea, ahí viene la parte epistémica de la luta, que voy a hablar más al final, ¿no? O sea, ya, que haya conflicto no quiere decir que va a haber luta. Ustedes saben ver eso en Brasil, no sé. Y yo sé muy bien eso de Argentina y de México y de otros países. Conflictos tenemos muchos, más lutas no. Lutas tenemos menos, ven menos. Y sobre todo lutas para una distribución democrática de esos servicios y lo acceso a esos bienes, lo acceso a agua y lo controle de agua. Solamente tenemos lutas en algunos lugares y en algunos momentos. No son perennes necesarios. Por eso esa ideología política nos tiene que enfocar no panorama histórico, una dimensión temporal también. Porque si no damos por sentado que hay lutas. Y no tienen lutas o tiempo. A veces quien lutó hace 10 años, hoy no está lutando. O está lutando por otras cosas. Mudó a agenda. La agenda mudó. Ciertamente. ¿No? Ese es un tema central que tenemos que considerar. Otro tema que quería destacar, porque esta semana escuché una pequeña noticia de televisión alemán, que está aquí en Brasil, en portugués o en español al menos, hablando de las guerras peladas. Precisamente en la década de 1990, por una razón u otra, Naciones Unidas comenzó a hablar mucho de las guerras peladas, de que las guerras del futuro serían guerras peladas. Ya no serían como en el pasado guerras que los combustibles fósiles, pero petróleo, etc. Serían pelados. Yo antes escribí alguna cosa sobre eso porque hallaba una distracción de lo que sería nuestro objeto como ecologistas políticos. No porque no va a haber guerras peladas, o porque no sea importante prever la posibilidad de guerras peladas. Mas estamos hablando de conflictos entre países, entre estados-naciones. Y eso desvía atención lo que para mí es mucho más importante como perspectiva de ecología política. A mí me interesan los conflictos intranacionales. Los conflictos intranacionales y las lutas intranacionales. Que son lutas por qué? Precisamente por lo que Martínez ayer decía. Lutas por la distribución desigual e injusta do acceso aos recursos. Que você perde eso cuando se coloca a un nivel de Estado-nación. Esta semana vi esa noticia de Asia, donde está habiendo guerras peladas entre naciones vecinas que compartían ríos o acuíferos, ¿no? Y son guerras graves, ¿no? Ainda así, yo prefiero no poner atención a eso más que la necesaria. Yo creo que tenemos que nos locar siempre dentro de nuestros países, o que está aconteciendo al interior de nuestros países. Y creo que ese es el foco central que debemos mantener para dar prioridad a esos temas, la desigualdad y la injusticia con relación, en este caso, a agua, sea los servicios de agua o control de las fuentes de agua, que es otro tema que aquí en Brasil está muy fuerte. Yo vi que las mujeres del MST, durante el Foro Mundial de Agua, que fue en 2018, lograron colocar ahí ese tema en la pauta, porque se denunció al expresidente Temer de tener una reunión con el presidente da Nestlé aquí en Brasil, y las mujeres tomaron una planta en Minas Gerais, en São Lourenço, una planta da Nestlé, para precisamente protestar contra esa extracción que se permite a empresas como Nestlé y otras, en Brasil y también en otros países de América Latina, sin controle prácticamente, sin pagar prácticamente nada por la extracción, y ahí están extrayendo agua del acuífero Guaraní. Eso está aconteciendo también en Argentina, Paraguay también. No son temas menores, mas no está mucho trabajado ese tema. Hay pocos trabajos ainda para abordar ese tema. Pero quería mostrar eso como un ejemplo de luta que a mí me llamó la atención, como las mujeres del MST, y no han sido muy reconocidas. Yo encontré un material claramente porque ese Foro Mundial de Agua y el Foro Paralelo, donde las participaron,
fueron momentos de luta también, bien importante, es un buen ejemplo, ¿no? Y eso me coloca a mí en un punto que quiero resaltar, que muchas de estas luchas, el agua y por otros temas, están aconteciendo en un proceso que ahora está un poco leve, que es el proceso de integración regional, que tiene momentos muy buenos en América Latina, sobre todo en América del Sur, ¿no? Más ese proceso de integración regional, como ustedes lembrarán, ¿no? Por ejemplo, con Brasil siendo uno de los países pioneros, Argentina y Brasil y Venezuela, un poco Uruguay, siendo realmente aquellos que avanzaban con ese tema, ¿no? No Colombia, exactamente, Colombia estaba en otro plano en aquel momento, pero eran Brasil, Argentina y Venezuela fundamentalmente, y Bolivia, y Bolivia. Embora esa integración regional progresista en muchos sentidos tiene un grave problema. ¿Qué estábamos integrando? Escribí un artículo sobre ese tema. Se estaban integrando autonomías capitalistas, ¿eh? No se estaban integrando proyectos progresistas que tengan estos temas de ecología política como centro. Al contrario, a integración de nuestros países que se implementó a partir del año 2000, 2001, 2003, ¿no? Con la llegada al poder de Chávez en Venezuela, de Lula, de Evo Morales, de Correa en Ecuador. Ecuador es importante, eran autonomías capitalistas, ¿no? De facto, Brasil era la más importante. Entonces, ese es un grave problema, porque esas integraciones promovidas que llevaron a un avance del extractivismo, porque se fundaba en el extractivismo, ¿no? La exploración de las aguas también, la exploración de las tierras, las forestas, etcétera, etcétera. Y eso generó graves problemas, como todos sabemos. Graves conflictos sociales y ambientales motorizados por nuestras políticas progresistas, lo cual es un tema gravísimo. Yo tengo un ejemplo que me da mucha tristeza contar, pero en Chile estaba Piñera de presidente, un presidente de extrema derecha y en grande medida pinochetista, o por lo menos estaban al poder con la ayuda de dos pinochetistas. Más Chile y Argentina tenían una mineración conjunta en la cordillera de los Andes. Estaban la más grande mineración de oro del planeta en aquel momento. Y estaban, bueno, del lado chileno se descubrió que habían destruido un glaciar, mejor dicho, habían movido del lugar una geleira. Piñera, siendo de derecha, dice, voy a cancelar esa concesión de mineración de vocês, porque vocês, sin permiso, han movido de lugar una geleira. De facto, mudaron de lugar una geleira. La empresa viró famosa por piadas de nuestros movimientos sociales, porque dieron la respuesta al gobierno chileno que iban a colocar de nuevo esa geleira en su lugar después de terminar la mineración. Se estaban tomando, haciendo una piada con el gobierno chileno. Ahí fue que Piñera dice, bueno, seré de derecha, pero no soy estúpido, ¿no? Entonces, canceló a concesión. Más del lado argentino, estaba en el gobierno Cristina Fernández de Kirchner, representando precisamente el aliado progresista más fuerte de Brasil, de Lula, en aquel momento. Y Cristina vetó como presidenta, estaba lá precisamente de visita en aquel momento, en frente del Congreso Nacional, cuando se pasa una ley para proteger a geleiras. Y Cristina veta la ley de protección de las geleiras para proteger la mineración de oro del lado argentino. Y yo decía, ¿cómo puede ser que un presidente de derecha tome una decisión de proteger las geleiras y una presidenta de izquierda o centro-izquierda, por lo menos, veta esa ley de proteger las geleiras? ¿En qué está? ¿Qué tipo de integración regional tiene? ¿Cuáles son los principios de esa integración regional? Ciertamente no son los intereses de defender la naturaleza, ni defender los intereses de los sectores populares, las poblaciones indígenas que moran en esas áreas, etcétera, etcétera. Y ustedes saben eso porque acontecieron cosas similares aquí en Brasil, y en Colombia y en otros lugares, y en Ecuador ciertamente. Ese es un grave problema que tenemos que confrontar, y la ecología política está en confrontar. Tenemos mucho trabajo, sí, de ecología política confrontando esos temas. Mas ese es un problema para nosotros también, porque ¿cómo podemos promover la democracia y la integración democrática regional sobre la base de esas políticas extractivistas?
cuando parece que no tenemos una opción diferente. Ahora vamos a entrar de nuevo en ese momento. Ya estamos de nuevo. Solo que en un contexto bien diferente. Neoimperialista y neocolonialista. Estamos asignando proyectos de cooperación con Europa. Seguramente Argentina va a asignar uno con Estados Unidos de Trump ahora. Y nos estamos integrados. O principal socio comercial de Brasil es Argentina, aquí en la región, y al revés también. Por eso. Tenemos ahí graves problemas. ¿Cómo confrontar eso desde la ecología política? Yo no tenía una respuesta completa, ¿no? Mas somos bons para criticar, para eso sí. Yo no soy tan bueno para propor para dónde tenemos que ir en ese momento. Bueno, voy a hablar un poco más y voy a ver si hay preguntas, porque acho que vão deixar tiempo para preguntas. Voy a pasar al tema más bien de la dimensión epistémica, porque ahí hablamos de nos las universidades. Acho que para no ser fácil y hasta cómodo hablar de lutas que acontecen en las áreas rurales o en otros países, ¿no? Mas no estamos en las universidades y tenemos una grande responsabilidad. Somos profesores financiados con salarios buenos o malos, pero de algún modo nuestra responsabilidad de cómo hacer nuestra parte desde académica, ¿no? Y creo que ahí empieza la dimensión epistémica, ¿no? Creo que ese tema, la dimensión epistémica, es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa cuestión de que estamos presos, muchos de nosotros, no necesariamente no en la ecología política, pero certamente en las universidades. De hecho, estas semanas anteriores, en un curso que estamos teniendo, se habló bastante de ese tema, de cómo una parte de la inteligencia, por así decir, progresista de América Latina, se estaba hablando más de Brasil en ese caso, fica presa de un cierto determinismo tecnocéntrico, ¿no? Claramente ese tema está presente en este tema de extractivismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la solución para nuestros países? En el caso de agua también, ¿no? Si uno habla con una crítica a la tecnología, uno vira un retrógrado. Usted se está oponiendo al progreso o al desenvolvimiento. Eso ha sido dicho, ciertamente, y sigue presente. Entonces, ¿cómo podemos nos confrontar? ¿Y qué es lo que debemos confrontar? Algo que tenemos, estamos presos, inclusive parte de la ecología política, una parte, también está presa dos determinismos tecnocéntricos, ¿eh? Del tema de que la tecnología es la solución. De facto, tenemos ahí un grande problema dentro de ecología política. Claro, no está tanto dentro de ecología política, pero está en nuestros contextos, certamente. Entonces, o tecnocentrismo, o determinismo tecnocéntrico, incluso a nivel de conocimiento, no solamente a nivel de la práctica. La práctica, obviamente, es así, porque el poder está en la tecnología. Ustedes saben cómo se distribuyen los orzamentos universitarios. Claramente hubo problemas en la época de Dilma, ¿sí? Mas ainda continúa ese problema. En Argentina también y en otros lugares. A tecnología se lleva el pacote, ¿cierto? Las ciencias sociales siempre fican para atrás. Sobre todo si son críticas de esos pacotes. Entonces tenemos ahí una confrontación epistémica, no solamente política, que es político-académica, político-científica, más epistémicamente también. ¿Cómo confrontar eso desde la parte epistémica? Precisamente tenemos, por eso cité al inicio, ese principio básico de la ecología política. Si nuestro principio básico inaugural fue que la solución no puede ser tecnológica, ¿cómo podemos manejar ese instrumento? Para que realmente nuestra lucha sea productiva también dentro de la academia. Y para preparar a nuestros estudiantes porque van a salir de nuestras universidades para confrontar eso en la práctica. Muchos de ellos van a ir a trabajar no sé dónde, con eso varios trabajando en servicio, por ejemplo, aseguranza civil. He estado en muchos eventos de las cuestiones de desastre, por ejemplo. Y he tenido algunos estudiantes, o que eran estudiantes y ya estaban trabajando, aproximando a decir, mira, nuestro problema principal, ahora, por ejemplo, alguien de Paraná, un coronel de Paraná, que había estudiado en la universidad y me decía, nuestro problema más grande aquí, como defensa civil, él hablaba como defensa civil, son
os agronegocios. Imagínate, cuando me encuentro un militar, la defensa civil me diciendo eso, el problema principal que confrontamos son los agronegocios. Digo, fantástico tener una persona que de algún modo quizás recibió una educación que ahora le permite ver como militar, que el problema que están confrontando es la polución generada por los agronegocios. No era un ecologista político, era un militar. Digo, bueno, trabajo bien feito en algún lugar de la Universidad de Paraná, donde sé que él esté. ¿No? Esa es una cosa que quiero ver más, que podamos ayudar a nuestros estudiantes que van a ser pronto profesionales trabajando en el gobierno, o en algún municipio, o en algún lugar, con esa posibilidad de ver dónde está el problema. No necesariamente para oponerse a un gobierno de momento, sino por realmente los problemas que nos deben preocupar a nosotros. Y ahí tiene un tema que Norbert Elias, un sociólogo alemán, judío alemán famoso, que prestaba mucha atención a esa dimensión histórica, se quejaba de algo que yo quiero mencionar ahora. Él decía, hablando de sociólogos, ¿no? En la década de 1960, decía, a sociología deben ser retirado o presente. Se retiró o presente. Olvidó la importancia de la dimensión histórica. Hoy está en lo corto plazo y o pragmático. Él le falaba, esa era una crítica para Talcott Parsons y los sociólogos de o funcional estructuralismo de Estados Unidos que llegó a América Latina. No estoy haciendo ese argumento ahora. Parece que los sectores progresistas, intelectuales también, se han retirado al presente. Cuando alguna vez el presidente Lula en un gobierno previo dice que no importa si son empresas privadas o públicas las que están a cargo de los años. Él decía, ¿quién escribió el discurso del presidente? Alguien está escribiendo, debe ser un académico, un pragmático. Yo sé que hay académicos haciendo eso, pero yo ya vi eso. Que no importa que sea público o privado, importa que sea un buen servicio. Y parece ser, digo, bueno, si eso me lo dice Doña María en la esquina de la casa, yo no voy a decir nada. Doña María no tiene agua, ella quiere agua. Si es una empresa pública, privada o cooperativa, ella no va a decir nada. Más, ¿qué estamos haciendo los académicos? Porque debe ser contronazo, enfrentamientos con algunos académicos de izquierda, o al menos fueron de izquierda alguna vez, en varios países, incluyendo aquí en Brasil, hablando exactamente eso. No importa. O presente es o que debe ser. Y otros serán empresas privadas. Aceitando ese argumento. Lo importante es que sean buenas y den un buen servicio. Yo digo, entonces no aprendimos nada o estamos diciendo que tenemos que deletar todo lo que escribimos. Fernando Enrique Cardoso dice eso. Deleten todo lo que escribimos CT. Después escribió otro libro diciendo, no, hay algunas cosas que sirven todas de lo que escribimos CT. Muy bueno. En fin. Entonces tenemos que cuidar mucho de no caer en eso, en ese pragmatismo cortoplacista que tenemos nuestros gobiernos progresistas, pero también muchos acá. Muchos. Tengo varios ejemplos para dar, pero creo que ese es un punto central para acelerar. Hay una frase de Jacques Monod, que voy a hacer con eso para pasar a un debate, si hay preguntas. Jacques Monod decía en su libro famoso, que en español al menos es la falta y las necesidades, no lembro cómo es en portugués o nombre, Chance and Necessity en inglés. Él decía, claro, él era católico, realmente, premio Nobel, y él le dice, los valores y el conocimiento y la acción siempre van juntos. Siempre van juntos. Entonces, ahí es para pensar en la ética del conocimiento. La dimensión epistémica y ética de la producción de conocimiento. Que ten preguntas como ¿para qué producimos conocimiento y de qué modo? ¿No? Ese es un tema fundamental. Él le decía entonces que los valores y los intereses materiales van juntos. Él no hablaba de intereses materiales, eso agregué. Él hablaba valores y conocimiento van juntos. Siempre el conocimiento está imbuido de valores. Yo agregué intereses materiales también. Yo creo que esa es una cuestión fundamental. Cada uno de nosotros y nosotros estudiantes también tenemos que nos preguntar. Esto que estoy escribiendo aquí parece muy bonito, estoy citando los autores correctos o temas de grande relevancia, ¿mas quién se va a beneficiar de estos argumentos que estoy colocando aquí? Eso no es dado. Eso tenemos que refletir profundamente.
no siempre vamos a beneficiar a los que pensamos que estamos beneficiando. Y eso es un tema que acho que en el tema de agua certamente es una de las cuestiones centrales. En fin, yo podría seguir un poco más, pero prefiero retomar si hay preguntas para que haya un poco más de conversación y no un monólogo, que no es tan útil. Obrigado, professor. Parabéns aí pela exposição. São muitas questões aqui levantadas, e aí a gente gostaria aqui, então, de passar aí para os demais colegas, os alunos, os professores, uma pergunta aí. Quem se candidata aí, vamos fazer um bloquinho aí de 3 perguntas, ou questionamentos, ou insights, que não necessariamente uma pergunta, mas, de repente, um comentário sobre uma fala, né? Claro. Alguém gostaria de iniciar? Não precisa brigar, né? O Kleber já levantou a mão. Kleber, fica à vontade, pode fazer, depois o Vinícius faz a fala. Mais alguém para fechar o primeiro bloco de 3 falas? A gente passa para o Kleber e para o Vinícius, depois a Maria Angélica. A gente faz os 3, depois a gente faz mais um. Fique à vontade. Olá, professor Esteban. Mais uma vez, muito obrigado pela palestra, pela aula, pelos ensinamentos. Vocês me ouvem bem? Estou tendo um retorno aqui. Se escuta bien, se escuta bien. Bien, Ouvimos bem. bien. Professor, eu acho que podemos destacar três grandes temas, né? Pelo menos eu peguei aqui. A discussão sobre universalização e direitos, a diferença entre lutas e conflitos, achei muito importante essa diferenciação, não só para os nossos alunos, mas para nós mesmos, e a discussão epistêmica agora, para quem a gente produz esse conhecimento e como isso chega fora da academia, né? Eu fiquei pensando, professor, eu pensei assim, quais exemplos brasileiros nós teríamos de luta de verdade, e não uma discussão sobre conflitos. Acho que o MST, eu faço a pergunta e o senhor comenta, enfim. Acho que o MST seria um movimento social que representa, talvez, o principal movimento de luta no nosso país, mas em relação especificamente à água, eu lembro do movimento pelos atingidos, né, pelas barragens, o MAB, creio que o senhor conheça. Eu acho que esse também seria um exemplo associado à água, né, de um movimento de luta no nosso país, né? O que eu pensei, eu achei muito interessante o exemplo quando o senhor trouxe o exemplo de Londres, do monopólio territorial, e não era, de fato, então, a privatização da água, e sim havia um mercado, né? E a privatização dos serviços, mas sempre um monopólio. Aqui no Rio de Janeiro, em especial a partir do marco legal da nova lei de saneamento de 2020, nós temos várias empresas operando no mesmo espaço metropolitano, né, disputando entre elas, né, digamos, não disputando, elas têm um monopólio, digamos, territorial, mas uma, digamos assim, de uma forma mais simples, o cano que passa no território de uma, daqui a pouco chega no território de outra, e é uma confusão, porque a gente tem pelo menos 3 grandes grupos empresariais, estrangeiros, inclusive, como eu posso dizer, controlando o fluxo d'água na metrópole fluminense, na metrópole carioca. Então, acho isso importante, curioso para a gente pensar de acordo com o padrão que acontecia em outros países. Então, são esses os comentários, professor. De fato, depois eu posso voltar e fazer mais comentários e perguntas. Obrigado. Obrigado. Vinícius? Bom dia.
Agradeço ao professor Estevam pela aula, foi muito boa. Eu fiquei muito curioso quando o senhor falou sobre os rios. E aí eu gostaria que o senhor explicasse, né, que apontasse, qual é o impacto de tornar um rio um sujeito de direito. Como é que isso acontece? Qual é o impacto disso? Boa questão, Vinícius. Maria Angélica? Olá, agradecer apenas, né, a aula, foi muito legal, e a minha pergunta também é no mesmo sentido da do Vinícius. Ok. Obrigado. A questão da geopolítica também é muito interessante, e aí, se ele estiver observando alguma coisa nessa foto, gostaria de comentar um pouquinho. Muito obrigada, viu? Perdí un María poco Angélica. la última parte, María Angélica. Perdí un poquito la última parte. É sobre a COP 29 de Cancún. Você tem visto alguma discussão sobre a água, essa geopolítica da água, das relações... La COP actual, la COP 29, que está em la que está teniendo lugar ahora, ¿no? Muito bom. Muito bom. Só essas perguntas. Professor, pode responder as perguntas. A gente vai fazer 3 blocos. Então, Perfeito. tá? Muito bom. Bom, muito obrigado pelas perguntas, bem importantes. Me llama a atenção isso que comenta Clever de Río. No fica claro para mí si ellas concorren realmente en ese espacio territorial. No, no concorren. No, exactamente. Me llamaba la atención que fuese el caso. Realmente es muy interesante porque no voy a dedicar mucho tiempo a eso. Mas hubo una locura en los años 90 en particular, inclusive en Inglaterra, porque se produjo mucha literatura alegando que es posible introducir concurrencia en los servicios públicos de red, como agua. Y antes se había pensado, por ejemplo, en Inglaterra pensaban traer agua de Escocia en tubulazoes y se iba a colocar agua también en otros lugares en esas tubulazoes para llegar al sur. La teoría era que se iba a poner agua en la tubulación en distintos lugares, o sea, ya distintos tipos de aguas, y eso iba a llegar al sur, donde se iba a consumir. Claro, inmediatamente surgieron, dicen, no, porque muchas personas decían, yo no voy a tomar esa agua porque va a tener un sabor distinto al agua que yo tomo aquí. Es esa agua que ese sabor va a tener. Bueno, fue una discusión enorme. Mas los teóricos, la posibilidad, los neoliberales y algunos muy bons, hay que decir, difícil discutir con ellos, tienen esta teoría de que es posible introducir la concurrencia. Yo tengo ahí ese debate bastante interesante. Y de facto se intentó hacer eso en la práctica. Mas yo encontré con lo que hizo ahora en ese libro que está saliendo en janeiro, que en el século XIX se intentó hacer eso. Entonces, por ejemplo, imaginen usted su barrio, que usted tiene pelo su barrio, pasa frente a su casa a cañería, digamos, no sé qué compañía, la compañía A, también pasa a cañería la compañía B y la compañía C también. Todas pasan por el frente de su casa. Y usted puede comprar agua de una o de otra. Después, en el século XIX, fue un grande desastre. Ahí cambió esa política y dijeron, no, fue un grande desastre, las cobranzas eran enormes, la calidad era terrible, fue una grande confusión. En ese momento se decidió, no, no se puede. Agua en redes es un monopolio natural. Ese es un debate histórico también, epistémico y práctico. Los ingenieros también. Había algunos locos que dicen, vamos a hacer eso, no funcionó. Entonces, si no funcionó, no se hace más. Más aquí en América Latina ainda siguen algunos con esas ideas. Por ahora no vi ningún ejemplo concreto. Es un tema muy interesante. En fin, vamos a ver ahí. El tema de las lutas, que Clever menciona yo también, que ese tema Tomave es fundamental también.
Yo con eso algunos no quiero ocupar mucho tiempo, pero, por ejemplo, hay muchos casos que es muy importante hablar de la lucha en ese sentido también. Cuando hablamos de lucha, muchas veces no su imaginario, y correctamente en muchos casos, pensamos en sectores populares, luchando, una rúa con palos o con lo que sea, que frecuentemente digo casos, desgraciadamente, porque no tienen otra forma. Mas también tienen las alianzas, y de facto muchas luchas bien sucedidas son bien sucedidas porque logran establecer una alianza de clases, por ejemplo. En muchos lugares, por ejemplo, de pronto, por ejemplo, hoy mencioné un movimiento zapatista que no tenía que ver con agua en este caso, tiene mucho que ver con agua, cuidado, pero no voy a hablar de eso. Pero ¿por qué un movimiento zapatista no fue destruido? Porque ellos podían haber sido masacrados que el ejército mexicano. Primero, porque a clase media defendió a ellos, lideranzas como el profesor Pablo González Casanova, que fue el rector de la UNAM, ¿no? Y un hombre de élite, por familia, y él te hacía de Estados Unidos, digo para el gobierno mexicano, diciendo, ellos no son terroristas, son indígenas luchando por mejores derechos, mejor proteção. Entonces, de pronto você tem una alianza impensable entre intelectuales de élite, una clase media, de algún modo, sensibilizada con la situación de los indígenas, y él te hacía a los Estados Unidos, diciendo, no masacren esos indígenas. Entonces, você tem una cosa de ese tipo. ¿Por qué digo eso? Porque en algunos casos las luchas pueden ser, de facto, lideradas por élites locales. Y con eso, no digo que se llegue al caso, porque estoy hablando aquí en No Recife, pero, por ejemplo, en No Recife se logró frenar a privatización de la Conquista, en los años 2000, por ahí. Yo se ve en ese caso, porque estoy aquí, soy amigo de algunos que estuvieron la cosa. Un de ellos me contaba que cuando el Banco Mundial quiso impor a privatización aquí, en troca de un préstamo para aprimorar las favelas de la ciudad. Aquí se decidió no aceitar ese chantaje del Banco Mundial y no privatizar a Conquista. Mas aparentemente, eso no tengo certeza, más eso es lo que se me dice, es que el presidente Cardoso, que era el presidente en aquella época, pessoalmente presentó esa posición del gobierno brasileño sobre el argumento de la soberanía de Brasil. Que como país soberano no podía aceitar esta chantaje que estaba siendo feita a ciudades de Recife, donde a prefeitura de Recife tenía dito nada. A prefeitura de Recife fue ganha pelo PT en el año 2000, precisamente. Entonces, ahí fue una coincidencia de alianzas entre, obviamente las personas estaban en la rúa, más posiblemente a rúa solamente no hubiese sido suficiente para frear aquella. Entonces ahí tiene una alianza entre un gobierno municipal, un gobierno nacional neoliberal, pero que por un argumento que tiene que ver más con la soberanía de Brasil, termina generando esa situación. Creo que es un buen ejemplo que hay más en otros lugares también, me parece. Más quería comentar eso como un tema interesante. Bueno, el tema de los ríos sujetos de derecho. Creo que es un tema bastante discutido porque, como vos se imagina, me imagino que la pregunta viene de ahí. Bueno, si los ríos tienen derechos, ¿y ahora qué? ¿Cómo hace los ríos para ejercer ese derecho? ¿No? Bueno, por fortuna tenemos varios casos. Uno está en Nueva Zelanda, hay uno en los Estados Unidos, o que aún mejor con eso es de Colombia, porque se ve envolvido parcialmente. Que es un río que no sabía que era el río más longo de Colombia, el río Atrato. Siempre pensaba que los ríos más longos de Colombia o más grandes eran otros, pero no es más grande, pero es el más longo. Ese fue precisamente una comunidad de afro que veía su vida afectada, su cultura, porque les moran a la vacía de ese río, y ellos llevaron con apoyo de universidades y otros, incluso abogados sensibilizados, llevaron ese caso a la Corte de Justicia. Y ellos lograron un triunfo fantástico, que vale la pena mencionar. Porque el abogado estuvo en una reunión, moderando la reunión, donde estuvo fiscal que llevó el caso a la Corte.
Él le dice, mira, o argumento central foi, se uma multinacional, que é uma coisa, tem direitos, por que não um rio? Así de sencillo ese argumento. Si una multinacional tiene derechos, vamos a luchar para que el río también tenga. Obviamente, en la práctica, eso implicó varias cosas. Primero, crear una nueva figura que sería a guardiana, en ese caso fue una mujer, a guardiana del río, que puede representar el río en la corte, ¿no? Mas eso implica también que las autoridades regionales tienen que estar detrás de todo eso, garantiendo que esa guardiana tenga las posibilidades de ejercer ese derecho en nombre del otro. Entonces, o sea, termina creando nuevas instituciones, ¿eh? Legislativas o de gobierno, etc. A menos en el caso de Colombia, ha sido así. Hay mucho escrito sobre ese caso. Hay varios artículos, si te interesa, que está escrito. Mucho de ello está en inglés, pero hay también en español. Porque obviamente, como puedes imaginar, no es perfecto. No es que funciona así. La guardiana va y dice, bueno, río, porque además no es el río, está vacía entera del río. O río con todos sus ríos conectados, ¿no? Y a vacía como tal. Entonces, no es solo agua, es a vacía menos, que fue declarada sujeto de derechos. Mas a base son los derechos de las comunidades afro de esa vacía. Eso es lo que está en la base. Más ciertamente el río viró sujeto de derechos. Más hay un caso de Nueva Zelanda que vale la pena también visitar y otro de Estados Unidos, que no sé en qué estado está. Hay mucho debate de personas que dicen eso no sirve para nada porque al final quien va a estar siempre detrás es una persona que va a tener que representar el río. Entonces es una especie de falacia de que usted está desantropizando esa relación. Al final siempre va a haber una persona o una institución humana por detrás de eso para garantir que el río sea protegido. Entonces es un debate abierto, ¿no? Mas ciertamente un debate bien importante, yo acho, ¿no? Y un poco puede responder a María Angélica, me imagino. Mas a COP29, yo solamente estoy siguiendo las noticias, no tengo mucha más información. Veo que es un grande desastre esperando acontecer o ya aconteciendo, porque eso está en manos de lobbies, claramente, y de países, ¿no? Petrolíferos y que están ahí en lobbies que creo que no van a dar cierto esas cuestiones, ¿no? Más, me preocupa un poco más por la próxima que va a ser aquí en Brasil, en Manaus, o año que viene, ¿no? Donde agua ciertamente va a estar, no sé. Creo que en la 29, que está teniendo lugar ahora en Bakú, agua no veo que esté presente. Por lo menos no vi mucho sobre agua, realmente, ¿no? De facto, esos países posiblemente no están tan interesados en eso. Más voy a leer más porque me interesa saber qué acontece. No tengo mucha información. Me preocupa por la próxima COP aquí en Brasil. Creo que esa es una que va a tener bastantes cosas. Nos organizamos un primer seminario de apoyo aquí en la UFP, que aconteció el año pasado. Se suponía que iba a haber un segundo seminario ahora en 2024. No sé si aconteció, lá en Manaus, ¿no? Yo no tenía idea. Mas aquí fizemos. Yo conseguí producir, yo armé a mesa de agua de ese foro aquí, en la UFP, y se me solicitó armar la mesa de agua. Y yo conseguí, no teníamos dinero, entonces no hubo muchas personas presentes. Todos los convidados que conseguí para la mesa fueron por internet. Más, llegué unos 6, 7 videos que puedo repasar para ustedes el link, porque está interesante, María Angélica, por tu pregunta. Por ejemplo, una comunidad indígena de Guatemala es un vídeo para nuestra COP aquí, para nuestra pre-COP, por así decir. Más también hubo personas de Costa Rica, por ejemplo, el presidente del Tribunal Latinoamericano de Agua grabó un vídeo para nosotros ahí. Y algunos estudiantes, un estudiante de Argentina y algunos otros que trabajan en estos temas. Entonces hay una serie de 5, 6 o 7 vídeos, no lembro, que puedo repasar el link para ustedes porque están conectados con el tema de la COP. Y a mí me preocupa mucho esa COP que va a tener lugar aquí o año que viene, donde creo que los temas de agua van a estar ciertamente. No solo agua. O sea, tenemos estudiantes aquí que están estudiando la situación de Manaus, por ejemplo,
que está siendo preparada para recibir turismo para esa COP y están teniendo ya muchos problemas por esa razón. Como un estudiante de doctorado está haciendo ese tema ahí. En fin, yo que, bueno, no sé si respondí las preguntas, pero te debo quizás lo de la COP29, María Angélica. Voy a tener que aprender un poco más lo que está pasando lá. Obrigado, professor. São muitas questões aqui, eu quero aproveitar, fazer mais o último bloco, acho que fazer a sugestão, né, já que a gente já são 11h30. Professor, eu gostei bastante da sua fala, assim, como o Kleber disse, nós temos um grupo que a gente tem feito muitas leituras, né, dos autores, inclusive lemos um texto seu junto com o Swindon, né, e a Kayaka. E um dos textos que o nosso grupo leu falava exatamente sobre essa ideia da democratização. Assim, eu não lembro se foi diretamente o texto que vocês escreveram ou se foi um de outro autor, mas a frase era mais ou menos assim: não basta pensar uma democratização do acesso à água, mas que existe uma democratização sobre as decisões do acesso. Eu achei muito interessante porque isso ficou na minha cabeça, ficou martelando durante a sua fala, porque o tempo todo ela atravessa exatamente isso, né? O quanto que, por exemplo, a gente construiu avanços na América Latina e de retrocessos, e aí no Brasil eu vejo muitos retrocessos nesse sentido, mas em nenhum momento, pelo menos no Rio de Janeiro, de onde a gente fala, a gente teve uma efetiva participação popular em nenhuma decisão. E nem decisão, por exemplo, sobre a falta de água. A gente está falando de uma universidade, professor, que ficou uma semana sem funcionar por falta de água. Ficamos uma semana sem funcionar, os alunos estão aqui de prova. Então, assim, é uma discussão importante, né, nesse cenário de privatização dos serviços, né? A minha pergunta vai no sentido da sua última fala, né? Vou até anotar aqui, até anotei muitas coisas, mas no sentido dessa dimensão epistêmica. Como pesquisadores, a gente pode fomentar essa participação popular? Você acha que é a partir do movimento de bairro, a partir de organização da sociedade civil, são fazendo textos críticos para circular nos jornais, colocar no blog? Porque fica a dúvida, né? Como é que a gente faz, né? Então, é isso. Só para fechar, entrar um pouco na fala do Kleber, dos movimentos, eu lembro que, assim, aqui, enquanto morador da Baixada, né, estou na periferia, o único grupo que eu tive a oportunidade de ver um diálogo foi o grupo da FASE, que é ligado à professora Ana Lúcia Brito, né, e o pessoal do IPU, que faziam um trabalho com movimentos de bairros, isso na década de 90. Que meio que, tipo assim, vamos debater o acesso à água. Era isso. Tipo assim, vamos pensar a luta para colocar encanamentos de água e saneamento. Ou seja, esgotamento sanitário. Mas, fora isso, eu não lembro nenhum outro grupo que fizesse esse debate aqui na região metropolitana, né? Então, acho que talvez estamos vivendo um vácuo político, né, de uma ecologia política de democratização da água nesse sentido, né, de debate público, né? É isso. São questões aí, perguntas. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma fala. Carlos Leopoldo, Eduardo, que são aí do grupo, leram um texto. Não? Passar então o professor aqui. Professor José, fica à vontade. Muito bom. Perfeito. Bom, então, primeiro, não sei que versão, me imagino que você falava do artigo com Eric e Maria, que vocês utilizam, essa versão em inglês. Pergunto por uma questão. Não era a versão em inglês, não. Ok. Bem. Não, porque é importante
a versión en inglés, que fue la original, de 2002, fue recortada, el editor fue un dossier. Entonces, yo publiqué en 2017 una versión en español que recuperó que no había sido publicada una versión en inglés. Tomé venganza, pues, sin decir los editores de los dossiers, que por una supuesta razón de espacio tenían retirado precisamente esos aspectos de Luther, que era algo que tenía escrito. Entonces, imagina eso. ¿No? Y Eric y María se enteraron. Es una boa revista, hicimos eso juntos y vamos. Entonces, cuando he conseguido, hicimos esa versión en español, pero que circula menos que esa versión. Está mucho citada. Más esa parte de la lucha, no es justamente cuando comenté anteriormente, como muchas veces, ainda na ecología política, a cuestión da luta, ainda se você é de esquerda, até marxista, não aparece a luta. Eu sempre, por eso también publiqué esa parte en español, porque ahí reintroduce aquel tema de la luta con más fuerza que está en original. Imagínense. En fin, ese es un tema interesante, pero por eso. Pero bueno, el tema, posiblemente ahí esté ese tema. Es que claramente, cuando hablamos de democratización, obviamente una parte empírica es, bueno, que todos tengan agua. Que agua y saneamiento llegue a todos. Porque si no, vos podés hacer un discurso más importante en la práctica. Mas la verdad que no. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos muy buenos de fato de dictaduras que te han llevado agua y universalizado acceso a agua. Você puede hacer eso en una dictadura, de fato puede ser hasta más fácil. Y de fato acontece. Entonces, ¿por qué? Y esa es otra pregunta que yo no abordé aquí hoy, digo rápidamente. La pregunta realmente es, ¿por qué democracia? Porque a mí me aconteció 2 veces, o 3 veces al menos. Yo presenté una vez en una reunión en Los Ángeles, una reunión de LASA, y hablé de ciudadanía, que fue mi tema de tesis, y fui criticado por una persona por no hablar de las áreas rurales. Yo tuve que explicar que, bueno, que yo no había estudiado áreas rurales. Pero bueno, al menos había estudiado el tema de la ciudadanía. Y entonces, más fui criticado aquí en Brasil, alguien me dijo que por hablar de ciudadanía, y fue alguien de Río, pero fue en Minas Gerais, estaba siendo eurocéntrico por hablar de ciudadanía. Eurocéntrico. Y yo dije, bueno, alguien se me acercó, otra persona de Río que conoce al otro, me dice, fica tranquilo que él es siempre así. Entonces, más entiendo, porque después sigo pensando, ¿será que estoy cometiendo aquí un eurocentrismo sin pretenderlo? Yo creo que es un problema. Porque la pregunta real es, ¿por qué democracia? Es porque en México también, en México me dijeron, mira, democracia acá no es nuestro problema. Es otro. Era como decir, no dijeron eso, es revolución. Ok, comprendo. Mas la verdad, el problema es, ¿por qué democracia? Que la democracia no es necesariamente una garantía de acceso universal. De fato no es. Si no esas democracias durante el siglo XX no consiguieron eso. En la medida que fueran democracias. Porque claro, en muchos casos fueron dictaduras o democracias recortadas. Mas sentado ahí viene la respuesta. A preferencia, o mejor dicho, a lucha de la democracia, de fato es una preferencia normativa. No es una cosa dada. Uno sabe que democracia de pronto no es una sola. Hoy tenemos democracias genocidas en este momento en el planeta. Supuesta democracia que están cometiendo genocidios en nombre de la democracia, reclamándose la única democracia no Medio Oriente, por ejemplo, un país que ustedes conocen. ¿No? Entonces, la democracia en sí misma no es garantía de nada. Obviamente, más preferimos a democracia a dictadura por otras razones. Es una preferencia normativa y política, ética. Pero nada garantiza que tener una democracia va a dar agua a todas las personas. Y ainda así luchamos por eso. Somos locos, posiblemente. O utópicos, no mejor sentido. ¿No? La palabra utopía.
sigamos luchando por eso. Pero acho que ese es el tema, ¿no? Yo acho que sí. Tu pregunta era, yo con eso quería decir eso también. Eu agradeço muchos convites que eu teve. Eu conheço a Baixada Fluminense, anduve por lá, tive unas experiencias fantásticas lá, con pessoal da FASE, con pessoal de otras entidades, de sindicatos, y realmente conocí gente fantástica en la lucha, realmente lá, con mucho conocimiento, pessoas de la sociedad civil. Había una persona de Ana Lucia conoce bien, porque él es de acá de Recife originalmente. Espero que él esté ainda vivo, porque estaba muy bello cuando ya conocí a él. Él tiene un conocimiento fantástico de la situación de agua en la Baixada Fluminense. No lembro el nombre de él. Seu algo. No lembro el nombre. Mas él era muy vinculado al tema, a ese grupo de FASE, do IPU, etc. Estuve por lá varias veces aprendiendo muchísimo lá con esas luchas. Hasta emocionado realmente por estar lá con todos ellos. Yo creo que es un tema fantástico, una experiencia que vos tenga y posiblemente tengas un barco. ¿Por qué no? Ten subidas, bajadas. Acho que en toda América Latina tenemos un momento de barco. Puede ser que ahora se recupere Uruguay, por ejemplo, volte a izquierda o poder en Uruguay. Llegó en Guatemala después de muchas dificultades. Son dos momentos que tenemos. México es un buen momento ahora, nuevamente. No podemos romantizar, mas tenemos posibilidades, ¿no es cierto? Entonces es un tema fundamental. Luchar por la democracia y que la democracia, la política y la gestión de agua es fundamental. Porque puede ser que hoy tenemos agua en todas las casas, en todo lo que sea, mas no sea realmente ese tipo de democracia que queremos. Queremos decisión democrática, con control social, como ven, se dice en Brasil desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se practica eso? Yo voy a decir algo que no es para sentirnos mejor. Yo creo que no tenemos un buen ejemplo de democracia de agua no planeta. Yo creo que es muy difícil encontrar un lugar donde realmente hay democracia de agua, la política y la gestión. Yo creo que podemos decir eso tranquilamente. Podemos tener lugares donde la gestión de agua es muy buena. Por ejemplo, en Inglaterra siempre tomé agua de la tornera sin problema. Prácticamente sin dudar que podía tomar agua de la tornera, inclusive en Londres, donde no sabe bien, mas se puede beber. Você hace un chá y ahí fica como un poco de una película acima, que son como unas grasas, unos óleos. Mas você puede beber, no gusta el sabor, mas bebe. Entonces, você tem isso en toda Europa, posiblemente en la mayor parte de los Estados Unidos, más democracia. Por ejemplo, ninguém preguntó a las personas en Inglaterra si querían privatización. Y se sabía que la mayoría estaba en contra. Cuando Thatcher privatizó, 70 o 80% estaban en contra de la privatización. Y así ainda privatizó. Mas você puede beber agua. Es una dictadura democrática. Es una dictadura electa, que no presta atención a lo que dicen las personas. Mas você puede beber agua. Y lo mismo acontece en muchos otros lugares. Mas no tiene democracia la política de la gestión. Esto es una lucha en marcha. Y que no estamos ganando, por supuesto. Estamos perdiendo. Algo que hizo. En fin. Bueno, no sé si. Y el último tema que mencionaste, yo acho que mencioné el sindicato cuando você falou. Yo acho que hay muchas cosas que podemos hacer. Y hay algunas que están siendo feitas. Yo veo eso aquí en Brasil. Y estoy emocionado a veces, porque veo como, por ejemplo, tuve un estudiante ahora en una disciplina, el semestre pasado, y él no atendió a disciplina. Y me escribió al final y me dice: profesor, quiero explicar por qué no pude atender a disciplina. Yo estoy ahí como trabajadora do MST. Y en este momento estoy en Sao Paulo, na Escola Florestan Fernandes. Eso me ayudó muchísimo. Y te veo otro estudiante que está en el movimiento CENTE, y es una lideranza docente. Estaba estudiando, intentando entrar a un maestrado acá, y tomó mi disciplina también. Fue bueno, ¿qué mejor forma de contribuir desde la academia que ellos están adentro, están con ojo? Claro, también hay que salir para ellos, ¿no?
Entonces, acho que esa es una cuestión. Y para mí he colocado mucha atención también en los sindicatos. Yo sé que los sindicatos no son perfectos, ni mucho menos. No he trabajado mucho con los sindicatos, incluyendo Brasil. Por ejemplo, el sindicato de ingenieros me convidó en 2017 de ingeniero de Porto Alegre, que siempre estuvo muy comprometido y fue en gran medida liderado pelo PT por un longo plazo. Ahora no está. ¿Por qué me convidaron? Porque el gobierno de Río Grande do Sul estaba por privatizar a Corsan. Entonces, reunieron a varias personas a hablar para tentar frear eso. Yo fui uno de los que falé. Más o gobernador estaba lá, en aquel momento. Cuando terminamos de hablar, el gobernador dice así: muy obrigado que las falas fueron fantásticas, mas tengo una mala noticia. La decisión ya está tomada. Vamos a privatizar la cosa. Y fue privatizada. Y a consecuencia de esas últimas leyes, ese desastre, debe en parte que ver con esas decisiones. Porque a Corsan manipula algunas de las protecciones contra leyes. Es una de las instituciones encargadas de eso. Yo lembro de eso. Y también fue convidado a Ceará, pelo sindicato, pelo Sindiagua de Ceará, también para participar en un debate en la asamblea de Ceará para frear la privatización planejada de Caxias. Ese fue un evento fantástico, de verdad, y siempre lembro que fue fantástico. Y no lograron privatizar, al menos no funcionó. A Caxias ainda no fue privatizado. Por ahora resiste. ¿No? El tema de los sindicatos menciono porque yo tengo así a nivel internacional, tengo hablado bastante con ellos, y es un actor importante, por más que sea ya un problema también. Ellos tienen inconsistencias, políticamente pueden ser también, no son inconsistentes, pero hasta pueden ser de otro lado. Más es una de las fuerzas que existen para luchar contra esas cuestiones, ¿no? Ese caso de acá se muestra, ahí se freó a privatización. En fin. Pero no tenemos, en fin, tenemos obviamente sociedad civil, você tem instituciones como a FACE, que claramente aquí también en Recife es muy importante. Entonces, esas son instituciones con que uno trabaja, más creo que la formación de nuestros estudiantes, incluyendo esa conexión con sociedad civil, es muy importante. Estoy de acuerdo que estamos en un vacío político en este momento en toda América Latina, ¿no? Y en algunos lugares peor que no. ¿No? No tengo así una respuesta muy definitiva porque no hay. Creo que es una lucha permanente que tenemos que seguir dando. Y para mí ha sido un placer enorme estar con vosotros hoy, porque he gustado mucho de hablar de esas cosas y ter boas lembranças que você me trouxe. Professor, muito obrigado mesmo. Foi uma manhã de muito aprendizado para todos nós. E assim, o senhor tocou em elementos que a gente discutiu no início da disciplina, do ponto de vista teórico. Eu vou reforçar aqui para os alunos da disciplina, né? Nós falamos sobre democracia, sobre o papel da política. E aí, muito importante, como o professor reforçou, que a questão das decisões no campo da ecologia política não são a partir de inovações tecnológicas, são decisões políticas. Isso coloca para a gente que os debates ambientais, está ouvindo aí, Bárbara, você que está discutindo isso, é eminentemente uma decisão política, né? Pensar os atingidos de barragem, pensar aí a distribuição de acesso à água, o Paulo aí que está discutindo os desastres ambientais, o planejamento em Petrópolis, é uma decisão política, não é tecnocrática. Essa é a grande discussão, né? Então, isso coloca para a gente, assim, ouvir isso do professor Esteban, na realidade, ratificar a importância do debate da política nesse campo. E, assim, nós queremos, então, terminar. Professor, muito obrigado pela grande aula, tá ok? Esperamos recebê-lo aqui presencialmente, né, Kleber? Quem dera uma honra receber o professor aqui na Rural com a gente, ser fantástico. Com certeza. Um abraço a todos. Muito obrigado. Será um prazer muito grande, assim que igual foi um grande prazer agora, assim que tudo o melhor para você também, né? Ficamos em contato, qualquer coisa, estou aí à disposição. Gracias, professor. Obrigado a vocês.